están conscientes de lo que estuvimos declarando hace un momento? Estuvimos diciéndole al Señor que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Hoy yo quiero que consideremos qué es pedir la apertura del cielo. Y se me vienen a la mente dos textos. Uno, cuando el Señor dice: traed todos los diezmos a la colina, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Así es. Hoy, ¿qué tienes tú para traer a la alfolía del Señor? Porque no solamente se trata de finanzas, nosotros somos seres integrales. ¿Qué tienes hoy tú para darle al Señor? Para que esas ventanas de los cielos se abran. Y hay otro texto que se me venía a memoria, cuando el Señor Jesús es bajado a las aguas, y dice que el cielo se abrió y la voz del Padre se escuchó, y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y yo quiero leer la definición de complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual me agrado, en el cual hallo contentamiento, en el cual me alegro, en el cual hallo satisfacción. Y eso es a causa de una entrega. Yo no sé hoy qué usted traiga para entregarle al Señor. Probablemente puede ser una mente turbada, probablemente puede ser un corazón empobrecido o entristecido, o un corazón agradecido. Entonces yo le pido que cierre los ojos, por favor, y que le diga al Señor: hoy quiero causar alegría en tu corazón. Quiero aperturar el contentamiento de tu alma, porque aquí te ofrezco que usted ponga en sus palabras lo que hoy usted le ofrece al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te ofrezco, Señor, mi fuerza. Hoy te ofrezco mi debilidad. Hoy te ofrezco, Señor, mi abundancia. Hoy te ofrezco mi escasez, porque sé que eres un Dios que se complace en bendecirme, Padre. Y es por eso, Señor, que hoy yo declaro que las ventanas de los cielos se abren, que los cielos se abren, Señor, y derrama, Señor, bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en cada área de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre 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 de Jesús. Ahora con esta conciencia de la siembra, cuando nosotros damos al Señor, Él derrama bendición sobre abundancia. Entonces yo le pido que cierre sus ojos y levante sus manos y declare en una acción profética que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy sobre mi entendimiento, sobre mi voluntad, sobre mi conocimiento, sobre mi deseo, en el nombre poderoso de Jesús. Que los cielos se abran hoy. Vamos a cantar ahora sí, con una acción profética, con una acción profética declaramos que los cielos se abren hoy. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que
según su expectativa. Yo le voy a pedir que amplíe sus manos a derecha y a izquierda y empiece a declarar cielos abiertos sobre la vida de quien viene a la derecha y a la izquierda. Empieza a declarar que cada una de sus necesidades son suplidas, son abundadas, son enriquecidas, para que dando con toda abundancia de todo nuestro ser al Señor, ¿verdad?, su nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás aquí. Te damos gracias porque hoy, Señor, quieres impartir vida. Hoy quieres impartir, Señor, la claridad, Padre, del derecho que tenemos a ser guiados por ti, a escuchar tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que esta palabra hoy viene, Señor, e irrumpe, Señor, en lo profundo, Señor, de las mentes, Señor, y de los corazones, Padre, para cumplir el propósito para el cual tú le envías, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Mis lentes, no le dejé mis lentes. Si están en mi corazón, por favor. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Ok, entonces saben acerca de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? ¿De qué hablamos la semana pasada? La mejor conexión es a través de la oración. Pero conectamos a través de ¿qué? Un espíritu superior, ¿verdad? Ese espíritu que el Espíritu de Dios hace crecer, hace desarrollarse y dimensionarse en cada uno de nosotros. Y decíamos que ese espíritu superior es aquel que se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Quiere usted un espíritu desarrollado? Necesita ser sujeto a la voluntad de Dios. Decíamos que es aquel que se transforma a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Santo. El Espíritu Santo, su naturaleza es santidad. Nosotros queremos apartarnos de aquello que no conviene, necesitamos involucrarnos personal y directamente con el Espíritu Santo. Amén. Para ser apartados de todo mal. Y un espíritu superior es aquel que se desarrolla en la intimidad con Dios. Para que un espíritu vaya a nuevos niveles, necesita desarrollo. Diga usted, desarrollo. Y eso es un proceso natural, ¿verdad? Ese es un proceso sano en cualquier individuo que nace, crece y se va desarrollando. ¿Ok? Y entonces hoy vamos a entender que ese espíritu superior que mora en nosotros viene y desarrolla nuestro propio espíritu. Cada uno de nosotros somos un espíritu. Y en ese espíritu nuestro es que el Espíritu de Dios habita. Y es donde el Espíritu puede hacer su obra. Amén. Y veíamos que es a través de un elemento que el Señor nos ha otorgado, y es la oración. Dios de oración. Y le voy a decir que repita conmigo lo que le decía a mis hijas cuando pequeñas. Orar es, dígalo fuerte, orar es hablar con papá. Hablar con papá. ¿Qué es oración? Hablar con papá. Ok. Y fíjese, al hablar, yo decía a mis hijas, al hablar con papá estamos hablando de una comunicación. Y la comunicación tiene elementos para que sea eficaz, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de la expresión de la comunicación? El que comunica y el que recibe el mensaje. Lo cual habla de que la comunicación establece un diálogo. Eso es la oración. Un diálogo. Y muchos
muchos no hemos conceptuado correctamente la oración. Porque cuando nosotros venimos delante del Señor, hacemos un monólogo, ¿verdad? Venimos a decir: Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, haz, Señor, escúchame, Señor, 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 Señor. Y dice el Señor: ok, sí, ahora. Y nosotros agarramos y nos vamos. Entonces, establezcamos esta realidad. La oración es un diálogo, donde uno habla primero y el otro escucha, pero donde el segundo habla después y el primero escucha. ¿Ok? Y entonces, todo esto es a razón de que a través del diálogo, ¿verdad?, es como nosotros nos comunicamos con el Señor. Y Dios nos ha dado el elemento de la voz, ¿verdad? Dios tiene una voz, ¿usted sabía? Una voz que habla, y que habla de una manera tremenda. Nada más se lo voy a describir aquí en el Salmo 29, versículo 3. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar al monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto del Cádiz. La voz del Señor retuerce fuertes robles y desnuda los bosques. La voz del Señor es poderosa, ¿verdad? Pero así como tiene una expresión fuerte y sonante, también Él decide muchas veces expresarla a través de un silbo apacible, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que saber escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y entonces esto trae la claridad de que nosotros somos dirigidos por Él a sus propósitos, ¿verdad? Somos dirigidos por Él hacia esos lugares de sanidad. Somos dirigidos por Él hacia esos lugares de provisión. Somos dirigidos por Él hacia esos lugares de restauración, ¿verdad? Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces debemos establecer la claridad del fundamento que nosotros tenemos que tener constantemente aquí en nuestro entendimiento para poder escuchar la voz de Dios. Y el punto número 1 es que debemos estar plenamente convencidos que como hijos de Dios es normal y natural que escuchemos la voz del Padre. ¿Cuántos son hijos? Dígale a quien tiene al lado: es normal y natural que escuches la voz del Padre. Ahora, ¿cuántos estamos escuchando la voz del Padre? Gloria a Dios. Pero a veces como que traemos aquí tremendos tapones, ¿no? Y decimos: Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no te escucho? ¿Verdad? Pues ahora vamos a entender por qué. Porque precisamente vamos a estar atendiendo esos puntos de oportunidad donde el enemigo tiene la capacidad de vulnerar nuestro escuchar la voz de Dios. Y entonces vamos a hablar de remover obstáculos para oír la voz de Dios. Pero entendemos que para oír la voz de Dios necesitamos tener la conciencia plena de que somos hijos. Y si somos hijos, el hijo escucha naturalmente la voz de su padre, ¿verdad? La conoce y la atiende, porque si no sabe que hay problemas, ¿no? Y entonces, textos que avalan esto que estoy diciendo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay que seguir al Señor. Romanos 8:14. Tenemos el derecho como hijos de escuchar la voz de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Gracias.
Y número 3, 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Dónde está Dios? Dígame, ¿dónde está Dios? En nosotros. Obviamente Él está en todo lugar, en todo momento. Pero Él ha tomado una determinación: habitar en nosotros. Y por cuanto Él habita en nosotros, por cuanto somos hijos, por cuanto le seguimos, podemos escuchar su voz. ¿Ok? Entonces esto tiene que ir disipando el hecho de pensar de que yo no oigo a Dios, ¿verdad? Usted lo oye, pero hay muchas veces obstáculos que nos impiden discernir esa voz. ¿Ok? Punto número 2. Para ser guiados por el Espíritu Santo, para poder escuchar la voz del Señor, Él trae la revelación de lo que necesitamos hacer para cumplir lo que ya está establecido en las Escrituras. Y esto dice Juan 16, 12, 13, 14 y 15. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Aquí hay palabras claves en esta porción. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuándo? Cuando nosotros le escuchamos, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos hablará de lo que Él escucha. Queremos saber el camino que debemos andar, debemos prestar atención a lo que el Espíritu Santo habla. Y por último, en esta parte, dice que Él nos hará saber todas las cosas, ¿verdad?, que están por venir. Y ese hará saber quiere decir conocer con detalle. Usted quiere saber qué Dios tiene con usted, qué Dios quiere para usted, cómo Dios quiere moverse a través de usted, a través del Espíritu Santo, para que Él nos haga conocer con detalle, ¿verdad? Dígale: Señor, quiero conocer con detalle tu buena voluntad sobre mi vida. Y entonces la labor del Espíritu Santo es comunicarse con nosotros, con cada uno de los hijos de Dios. Por eso es necesario tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos habla de las cosas que oye, ¿verdad?, del Padre. ¿Ok? Entonces, este es un fundamento que nosotros debemos de considerar para nosotros poder ser escuchas efectivos y activos de la voz de Dios, que es una realidad constante. Dios no ha dejado de hablar. Hoy mucha gente se sorprende cuando uno le dice: es que Dios me ha mostrado, Dios me ha enseñado, y dice: ¿a poco Dios te habla? Pues si Dios está vivo, Dios no está muerto. Y Dios es el comunicador por excelencia. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es parar la antena para captar la onda correcta de su voz. ¿Okay? Y entonces el tercer punto para nosotros entender que tenemos el derecho, la posibilidad y la cualidad de escuchar la voz de Dios es reconocer que estamos dotados de sentidos espirituales. ¿Cuántos de ustedes saben que son un espíritu? Para los que no sabían, antes de usted ser ese cuerpo chulo que está aquí sentado, usted es un espíritu. Y la palabra de Dios dice que Él santifique por completo todo nuestro entero ser. Y dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por dónde empieza el asunto? Por el espíritu. Entonces, ese espíritu es semejante al Espíritu de Dios.
dotados de sentidos espirituales. Vamos a leer Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La percepción es un componente de nuestro espíritu humano. Y dice que entonces el que se prolonga hacia la madurez y el que desarrolla esos sentidos es el que tiene la capacidad de conocer, de escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, debemos primordialmente comprender que somos un espíritu, somos seres espirituales, en el cual hay vida, porque la vida, el soplo de Dios, nos dio de nuevo esa vida del espíritu. Amén. Punto número 2, dentro de este punto, debemos de desarrollar cada sentido espiritual con el que hemos sido dotados. El espíritu ve, el espíritu oye, el espíritu percibe. ¿Ok? Y entonces tenemos que ir al desarrollo de estos sentidos con los cuales somos dotados. Sentidos que al ser ejercitados nos dan la capacidad de vivir con un mayor enfoque en la realidad que debe de ser nuestra propia realidad, que es la vida del espíritu. La vida espiritual no es un cuento, amados. La vida espiritual no es la que se ejercita cuando nosotros venimos a un lugar de congregación y aplaudimos y cantamos y recibimos una palabra y tanta. No, la vida espiritual es algo que vivimos todos los días porque somos un espíritu. Amén. Entonces entendemos, somos seres espirituales, dotados con sentidos espirituales, ¿verdad? Somos hijos, por tanto tenemos el derecho de escuchar la voz de nuestro Padre. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no oímos de repente la voz de Dios? ¿Verdad? Yo les decía hace un rato que el Espíritu Santo me traía el texto de cuando el Señor Jesús es bautizado y se abre el cielo. Y la palabra que el Padre suelta dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oí, ¿verdad? Para que nosotros podamos escuchar con claridad la voz de Dios, debemos morirnos. Eso significa el bautismo. Morirnos para emerger o resurgir a una vida del Espíritu. Amén. Y entonces esto es poderoso, porque esto nos abre el panorama acerca de la realidad que nosotros vivimos constantemente, pero que no hemos desarrollado. Y por eso luego no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Porque cosas que debemos nosotros de discernir por el Espíritu y resolver por el Espíritu, las estamos tratando de resolver por el alma, por las emociones, por lo que pienso, por lo que siento, por lo que quiero. Y ahí es donde nos atoramos, ¿verdad? Debemos aprender a reconocer la fuente de la voz que nos habla. No solamente la voz de Dios es la que nosotros podemos percibir. Hay tres voces particularmente que nosotros podemos percibir: la del enemigo, la de nuestro propio interior y la de Dios. Y lamentablemente, así como se las estoy especificando, es como muchas veces están operando. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado la voz del temor? Yo creo que muchos la conocen muy bien, ¿verdad? Esa es la voz del enemigo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de la miseria, del no vales nada, del quién tú te crees, nada bueno hay para ti? Esa es la voz del enemigo, ¿verdad? Y eso, como nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa voz, muchas veces ahoga la verdad de lo que Dios ya ha establecido
por bendición y por verdad para nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de entender que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de aprender a discernir. Eso quiere decir a separar qué voz me habla. Y aquella voz que no se empata con la verdad de lo que Dios dice para mi vida a través de su palabra, nosotros tenemos la obligación, escúcheme bien, esto es una obligación. Esto no es si usted quiere, si usted puede, es una obligación, es una responsabilidad de llevar a cautividad esos pensamientos. Amén. Esto es el desplazar pensamientos negativos para establecer pensamientos verdaderos. Amén. Y esto dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la obra que Dios dice que nosotros debemos hacer. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra. Todo pensamiento nosotros lo debemos de analizar. Nosotros debemos de discernir cuál es la fuente. Y si la fuente no es Dios, tenemos que llevarlos a cautividad. Eso quiere decir a obedecer la verdad de Dios para mi vida. Estableciendo eso en mi mente como lo que rige, como lo que gobierna, como lo que es la realidad por medio de la cual yo vivo y doy los pasos que tengo que dar. Amén. Entonces, estos 3 puntos son importantísimos. Reconocer, número 1, que dije, que somos hijos de Dios y tenemos derecho a escuchar la voz de Dios. No necesitamos otro medio que el Espíritu Santo para ser dirigidos a esa verdad. Y la verdad es la que sale de la boca de Dios. Amén. Punto número 2. Dijimos que debemos de saber que el Espíritu de Dios está trayendo revelación de lo que necesitamos hacer para cumplir lo que ya está establecido para nosotros, ¿verdad? Dejando que el Espíritu nos guíe a la verdad, permitiendo que nos hable y conociendo en detalle su voluntad, y entender que somos un espíritu que ha sido vivificado, porque nuestro espíritu sin Cristo está muerto. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Amén. Y entonces tenemos que nosotros hacer esa parada de parabólica, de antena parabólica, y decir señal correcta, la voz de Dios, la verdad de Dios, ¿verdad? Que sana, que libera, que restaura, que alimenta, que produce vida en lo muerto. Pero cuando asentamos los pensamientos en la experiencia, cuidado, porque entonces vamos a empezar con interferencias y muchas veces vamos a mezclar la verdad de Dios con mentiras, y es ahí donde vienen truenes, donde vienen confusiones, donde el enemigo dice: ya ves, Dios ni te oye porque ni te contesta. Mentira del diablo, ¿verdad? Entonces establezca en su conciencia y en su entendimiento esta base, para que a partir de ya venga un incremento en una escucha activa, en una escucha correcta de lo que Dios dice constantemente. Y ya veíamos que la voz de Dios no es cualquier vocecita. Veíamos que son truenos, son relámpagos, es algo fuerte, es algo que quiebra, ¿verdad? Entonces permitamos ese resonar en nuestro interior. Y como punto número 1 acerca de los obstáculos que impiden que nosotros podamos escuchar la voz de Dios,
es no ser renacido del Espíritu. Por medio de nuestro espíritu es que conectamos con Dios. Y si en nuestro espíritu no hay vida de Dios fluyendo, no podemos escuchar su voz. Entonces necesitamos renacer del Espíritu. Y dice esto en Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y contesta el Señor: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo o carne, dice, carne es solamente sensorial. Se mueve por lo que piensa, se mueve por lo que siente, se mueve por lo que ve, se mueve por lo que escucha en su propia prudencia y en su propia concepción, ¿verdad? O se mueve por cualquier otra cosa menos por lo que el Espíritu establece. Y entonces dice aquí el texto, lo que nace del cuerpo o de la carne, carne es. Un hombre natural, un hombre sin vida, de Dios fluyendo en su interior, no puede percibir las cosas de Dios. Dice que para ese hombre es locura, ¿verdad? Por eso nosotros a veces nos tachan de locos, de decir, ahora que te fumas, que dices que Dios te habla. Pero hemos entendido que Dios es un Dios de relación, que para eso hemos sido creados, para eso hemos sido formados. Ese es el propósito de nuestra vida, tener una relación estrecha y personal con Dios, que se vincula a través de una comunicación correcta, no de monólogos, sino de diálogos íntimos con el Señor. Amén. Y entonces dice aquí, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Romanos 18. ¿Qué afirma entonces? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso quiere decir, serás nacido por el Espíritu. Tendrás la naturaleza espiritual vivificada. Tendrás la conciencia despierta a lo espiritual. ¿Amén? Y dice aquí, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos creer que hemos recibido esa vida del Espíritu, ¿verdad? Y hablarlo con nuestra boca, hablarlo y confesarlo, porque esto es la manifestación de la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser librado de toda clase de peligro. Y el mayor peligro que un individuo en esta tierra puede experimentar es vivir fuera de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, y no por un tiempo, sino eternamente. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer, a devolvernos esa capacidad, al hacernos renacer del Espíritu. Entonces dígase usted a sí mismo, eres el asiento de la vida de Dios. Eres un espíritu vivificado por el poder del Espíritu de vida. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Porque créanme, lo que no creemos procede de un espíritu contrario al que Dios demanda de nosotros, que es un espíritu de fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De qué? Del oír. Fíjese, eso es muy interesante. La fe viene por el oír y establece qué clase de fe, la fe correcta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos en constante compenetración con la palabra, vamos a estar generando fe de todas formas.
pero una fe torcida, una fe fingida, una fe que no procede de Dios, procede de espíritus engañadores. Y son aquellos que nos asientan en creer que nosotros somos de la vieja naturaleza, ¿no? Y por eso a veces decimos, no, pues es que árbol que nace torcido, ¿no? Jamás se va a enderezar. Y eso es una mentira. Porque nosotros hemos renacido del Espíritu para ser transformados por la vida del Espíritu. ¿Sí? Entonces, guarde eso en su mente. Y ahora sí que como las vaquitas, hay que rumiarlo. Eso quiere decir, cómaselo, mastíquelo, ¿verdad? Que caiga, lo dijera, pero regréselo y vuélvalo a masticar, porque esa es la manera de sacar los mayores nutrientes de cualquier alimento. Eso es lo que hacen las vaquitas, ¿no? Sacan hasta lo último de lo que ellas consumen, ¿ok? Y eso los lleva pues a dar una buena leche. Entonces, obstáculos para oír la voz de Dios. Inciso A, no ser renacidos del Espíritu. Esto implica un señorío de Dios en nuestra vida completamente. Completamente. Por eso cuando usted viene al Señor, se nos conduce a hacer una oración donde uno dice, yo recibo a Jesús como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Nada más que muchos nos quedamos con la segunda parte. Queremos la salvación de Dios, queremos los beneficios de la salvación, queremos los beneficios de un espíritu regenerado, pero no queremos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es cuando decimos, sé mi Señor, gobierna hoy mi vida, gobierna hoy mi pensamiento, gobierna hoy mi voluntad, dirige mis pasos, ¿verdad? Eso es la oración que nosotros hemos elevado en algún momento para traer la vida de Dios por la fe a nuestro espíritu. Entonces necesitamos ser gente de gobierno, el gobierno del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? En todo lo que nosotros manifestamos. No hay gobierno del Espíritu. Se va a levantar a alguien que se llama alma, a lo que nosotros tendemos a decir carne. La carne es la manifestación de un alma no señoreada, no gobernada. En el alma radica su voluntad, en el alma radica su entendimiento, en el alma radican sus emociones, sus deseos, sus pensamientos. Y cuando estos no tienen dirección, no tienen una sujeción, entonces toman caminos que bien le parecen, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando empezamos en el caminar con el Señor y nosotros traemos una serie de malas mañas y nos exponemos a la verdad de lo que Él dice, yo, oye, esto está muy difícil, ¿verdad? Y Dios hablándonos y nosotros haciéndonos loros, ¿no? Diciendo, no, Señor, espera, ahí no te metas, ¿verdad? Pero entre tanto nosotros no permitamos el gobierno del Espíritu sobre nuestro espíritu, vamos a ser gentes que viven por circunstancias, vamos a ser gentes que se mueven por pareceres personales y vamos a ser gentes que son drenados de esa vida que hemos recibido en Dios. Y entonces por eso vemos cristianos doblados, cristianos que uno dice, ¿eres cristiano? Ay, no, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces debemos de permitir que ese renacer del Espíritu sea una realidad constante en nuestras vidas. ¿Okay? Eso es lo que nos trae la capacidad de percibir la voz de Dios, tener conciencia de una nueva identidad. ¿Qué es esto? Lo que la palabra de Dios habla de una nueva naturaleza. Y ahí dice que nos debemos de despojar, o sea, sácalo, suéltalo, desarráigalo, esa vieja naturaleza. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice ese texto? Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es estar, quiere decir, si Cristo gobierna hoy tu vida, ¿verdad?
es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya llegó lo nuevo. Entonces esto nos lleva a entender dónde sigo persistiendo en una vieja naturaleza. Ahí usted puede leer en Gálatas 5 lo que es la vieja naturaleza, que habla de las obras de la carne. Que dijimos que era carne, una alma no gobernada, una alma que se mueve en lo que bien le parece, ¿verdad? Y que generalmente da pies tras pies y caída tras caída, porque el alma es ciega. El alma se guía por lo que oye. Y si no está oyendo la voz correcta, va a estar siendo engañada y va a estar siendo ultrajada y robada. Ay, me dio mucho calor. ¿Ok? Entonces diga usted, soy nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Lo nuevo está en mí. Ahora, pregúntese, ¿es cierto? Ya se pasó la amargura, ya se pasó el dolor que le causó la pisada de callo de hace 50 años. Ya se pasó todo el temor, ¿verdad?, que nos da exponernos a situaciones que se salen de nuestra mano. Ya se pasó los malos pensamientos, ¿verdad? Dice, recibir el bautismo del Espíritu Santo, siendo una herramienta para sintonizar mis oídos a la voz de Dios. La palabra bautismo quiere decir ser sumergido completamente. Y si estamos hablando de ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? De ser sumergidos. Imagine usted una prenda blanca de algodón, porque esas absorben bien padre todo el agua y todo lo que se les ponga. E imagine usted aquí un balde de agua pintada de un azul intenso. Si yo meto esta playera blanquísima, reluciente de limpia, a esa agua pintada de azul marino, ¿cómo la ve? Tiene esa esencia, tiene ese color, ¿verdad? Eso es el ser bautizados en el Espíritu. Y el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo nos aparta de aquello que no corresponde, de aquello que no edifica, de aquello que no nos permite mantenernos en la libertad con la que ya hemos sido hechos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Y el pecado no es una palabra obsoleta que decían nuestras abuelas. El pecado, dice la Biblia, que es aquello que nos lleva a desafinar en el propósito, en el blanco de nuestra vida. Es ahí donde se quiebran nuestras relaciones interpersonales y vemos que todo se va cada día más al traste, ¿verdad? Entonces necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que, ¿cuál es la cualidad del Espíritu Santo? Es santo, es apartado de todo mal, apartado de todo lo que no edifica, para entonces ser consagrado a lo que a Dios le place. Eso es ser santo. No es que usted haga cosas tan buenas y le pongan aquí una aureola y le hagan su estatua ahí y lo pongan en el monumento de la revolución para que lo adoren. Eso no es santo, eso no es ser santo. Eso se llama ídolo y eso es abominación delante del Señor. Amén. Entonces, si usted no está oyendo la voz de Dios, puede ser que no haya usted renacido del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, por ahí tenemos que empezar a decirle: Señor, yo necesito tu vida, yo necesito tu salvación, yo necesito tu santidad para poder ser dirigido por ti, para poder escuchar con claridad y con eficacia tu voz. El obstáculo número 2, híjole, esta cosa a mí me encanta. No renovar la mente con la palabra de Dios.
medio del cual nosotros no podemos percibir en plenitud o nada la voz de Dios. Y recuerde que la mente es esa esencia interior con la que hemos sido dotados, donde radica todo lo que conforma nuestra personalidad. Entonces dice la palabra que si nosotros no le damos una nueva forma, una renovación a nuestra personalidad por medio de la palabra, no podemos escuchar la voz de Dios. O la escuchamos como cuando el celular se le va la señal, así que bueno, sí, pero no. Y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Ya? Porque uno no escucha el mensaje completo. Y entonces por eso la palabra de Dios demanda de nosotros renovar la mente. ¿Qué es esto? Dejar las viejas costumbres, la vieja naturaleza, ¿verdad? Malas acciones, malas palabras, malos pensamientos, malas concepciones. Entonces, esa es una forma de renovar la mente. Déjenme ver aquí mis textos. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. Cuando habla del mundo, habla de la forma y del estilo de vida, de una vida natural, de una vida sin el fluir del Espíritu de Dios interiormente. Eso es lo que dice: no te amoldes a esa forma, a ese mundo. ¿Ok? Dice: sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nosotros debemos de permitir el señorío de aquel que decimos que es nuestro Señor y nuestro Dios, trayendo una desprogramación en nuestras concepciones, y que muchas veces pueden ser muy cristianas y estar fuera de la voluntad y de la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces esto es importante. Si nosotros no permitimos la obra de renovación que el Espíritu Santo tiene que obrar continuamente en nuestras vidas, y usted dirá, ¿y como para cuándo ya quedaré renovadito? O sea, que hasta que el Señor venga. Entonces este es un trayecto largo y constante, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos determinar o ver con claridad si realmente estamos permitiendo que el Espíritu de Dios renueve nuestra mente? Cuando ya tenemos al lado y decimos: ¿qué comiste? ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? ¿Verdad? Cuando dejamos de manifestar una personalidad distorsionada. Eso es la evidencia de que nosotros estamos permitiendo una renovación en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente. Y aquí yo les decía que hay que dejar malas acciones, malas palabras, malos pensamientos. Y dice Mateo 12:36: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ocioso quiere decir que no tiene un propósito de ser emitida, ¿verdad? Y aquí dice otro texto: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Porque tus palabras te absolverán, o por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que sale por nuestra boca, ¿verdad? Porque eso que sale va a ser un punto de bendición o de maldición cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Y la maldición resta todo el bien de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y esto de la boca, esto de las palabras, no nada más tiene que ver con las jarochadas que a veces nos aventamos. Tiene que ver con mal hablar, mal decir. ¿Qué habla personalmente usted de usted mismo?
Ay, soy bien tonta. Ay, no, yo no puedo. Ay, nada bueno hay para mí. Ay, nací para qué, como para maceta que no pasa del corredor. Todas esas son maldiciones y son palabras ociosas, son palabras que no edifican, ¿verdad? Y son palabras que nos van a ser contadas al tiempo de dar cuentas delante de Dios. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Esta es una directriz. Todo lo que nosotros hablamos es algo que debe de ser constructivo. Si usted lo que va a emitir por su hermosa boca, a través de esa preciosa lengua, no va a edificar, eso quiere decir, no va a producir un desarrollo, un crecimiento, un aumento en quien lo escucha, piense 2 veces en hablar. Y si le digo piense es porque Dios a mí ya me habló, ¿verdad? No es porque los esté señalando. Entonces tenemos que entender que una de las formas o uno de los obstáculos por los que nosotros no podemos a veces sintonizar con la voz de Dios es por no renovar la mente. Entonces debemos de ser desprogramados de la vieja naturaleza. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, ¿no? Y yo sé que de repente el Señor, el Espíritu Santo nos pisa los callos, pero cuando el Espíritu Santo nos pisa los callos es porque quiere bendecirnos, es porque quiere venir a cerrar esas aperturas que nosotros tenemos para que espíritus contrarios a Él vengan a hacer su obra en nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, híjole, ¿por qué estoy así? Ay, Señor, y aunque estoy ahí, y aunque oro, y aunque leo, y aunque voy a la iglesia y participo, nada cambia mi circunstancia, ¿verdad? Que estamos soltando. Y acuérdese algo, usted quiere conocer su propio corazón o el corazón de alguien, escuche lo que habla y le va a manifestar de qué está lleno. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla. Entonces, ahí nada más se queda este punto, ¿verdad? Renovar la mente en cuanto a malas acciones, malos pensamientos, malas palabras, todo eso se expresa a través de nuestro hablar. ¿Usted ha oído a personas que tienen malos pensamientos cómo hablan? Cuando los escucha, ¿qué le dejan? Ay, se siente uno así. No. Y ya lo veo venir y uno dice, ¿verdad? Porque no es agradable. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que permitir que el fluir de la verdad de Dios, que es su propia vida en nosotros, se manifieste. Y eso solamente se va a dar en medio de una estrechez, en medio de un anhelo y en medio de un deseo profundo de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, el no renovar la mente nos hace permanecer en una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza tiende a atarse a iniquidades. La palabra iniquidad tiene su origen en el hecho de estar completamente torcido y deformado. Cuando nosotros no renovamos la mente, esas áreas torcidas, esas áreas que no pueden incorporarse y tomar el lugar que Dios ha dicho que tienen que tomar, permanecen así. Y entonces eso genera cosas muy tremendas en la vida de cualquier individuo. La iniquidad es lo que nos aparta completamente de Dios.
Y entonces nosotros debemos de renovar nuestra mente para poder detectar esas áreas torcidas en nuestras vidas, para que el Señor les venga a dar nueva forma, para que Dios las venga a restablecer. Amén. Entonces, fíjese, la iniquidad es la tendencia o inclinación a vivir de una forma pecaminosa que puede ser traspasada por generaciones. Estas son costumbres que nos suelen ser familiares, que nos vienen de generaciones en generaciones, en generaciones y en generaciones. Pero sucede que cuando nosotros no nos atrevemos a cortar con esas iniquidades, la iniquidad cada vez se va a hacer más fuerte y va a producir un quebrantamiento y una imposibilidad de fluir en la realidad de Dios cada vez mayor, perdón. Por eso usted puede echar un ojo a ciertas familias que se determinan por ciertas cosas, ¿no? Familias donde el tatarabuelo fue borracho, el abuelo borracho, el bisabuelo borracho, el abuelo borracho, y así, y ya después las siguientes generaciones ya no más son borrachas, no son drogaditas, ¿no? Y terminan en una decadencia cada vez mayor. No renovar la mente permite que las iniquidades se sigan traspasando hasta generaciones. Por eso a nosotros nos compete presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Examínalo. Y aquello torcido, Señor, enderézalo. Que toda tendencia a lo pecaminoso, a esa inclinación hacia aquello que yo sé que no te agrada, ayúdame a identificarlo, ¿verdad? Y a tomar acción sobre ello, entendiendo que dice tu palabra para esa área de mi vida, ¿no? Entonces, para ser libres de iniquidades se requiere de intencionalidad y disciplina. No es algo que usted va a venir a un servicio, va a levantar las manos y le va a decir: fuera iniquidad, y se va a ir. No, probablemente Dios quiere empezar por ahí, pero a usted y a mí nos corresponde permitir que esa área que el Señor limpia se mantenga en esa limpieza constantemente. ¿Ok? Entonces requerimos ser disciplinados y requerimos disposición en la intencionalidad. Eso quiere decir exponernos a la realidad de Dios para ser nosotros transformados. Y esto es un proceso. Diga usted: proceso. Ese proceso va a implicar familiarizarnos con lo que Dios dice en su palabra acerca de cada área en mi vida que necesita ser renovada. Traiga usted a su mente esas áreas con las que usted batalla, esas áreas que a veces lo hacen sentir culpable, que lo hacen sentir indigno, que lo hacen sentir que ya para qué le hace si no cambia, ¿verdad? Y entonces poder reconocer que necesito familiarizarme con lo que Dios dice al respecto de esa área con la que batallo. Yo creo que una área muy evidente donde la mayoría de los seres humanos batallamos es con la identidad, ¿no? Hay gente que tiene una autopercepción de sí misma nula completamente. Hay otros que la tienen exacerbada. Y todo desequilibrio siempre nos va a conducir a un engaño y a un detrimento de la verdad de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que para renovar la mente me necesito familiarizar con lo que Dios dice en su palabra para esa área de mi vida. Necesito conocer también las formas en que Dios puede hablarme. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo Dios le habla a usted? ¿En sueños?
La primera forma en que Dios habla es de espíritu a espíritu. De su Espíritu Santo a nuestro espíritu humano. Esa es una forma. Y eso es lo que nosotros podemos decir. Hay una voz interior que me habla, que me dice, esto no hagas, o ya suelta aquello, o ya hasta aquí llegamos con esto. Dios habla de espíritu a espíritu. Dios nos habla a través del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces por eso es bueno que nosotros converjamos, porque Dios a través de uno y de otro nos habla y nos edifica. Aquí también dice que nos habla a través de la naturaleza, a través de visiones, a través de sueños, y todo eso es filtrado por la palabra de Dios. Porque a veces uno se saca cada puntada, nos dicen, Dios me dijo que ya me divorcie de esta mujer que no cambia. ¿Eso dice su palabra? Entonces Dios no lo dijo sus ganotas o el diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que Dios habla de diferentes maneras y tenemos que prestar atención a esa realidad, pero esto solamente lo vamos a poder discernir cuando nosotros renovemos nuestra mente por la palabra. Por lo tanto, es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y que permitamos que cada vez que nosotros nos exponemos a ella y lo que eso nos cae al espíritu, no digamos, híjole, esta palabra está re buena para mi marido, ¿verdad? No, sino que digas, Señor, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? Porque a veces el Espíritu nos está hablando, pero nosotros estamos pensando en Chonita, en Juanita, en la vecina chismosa, ¿verdad? Sin pensar que es personal. Ok, entonces es menester que nosotros entendamos cómo Dios habla y que todo lo que Él habla siempre va a estar empatado a su palabra, y si no, hay que desecharlo. Y tenemos otra cosa importante, muy importante, para nosotros poder renovar la mente, dejar malas costumbres, permitir que la nueva naturaleza aflore, es conocer la naturaleza de Dios. Eso quiere decir saber cómo es Él, cómo piensa Él, qué desea Él, ¿verdad? ¿Qué espera de nosotros? Y entonces esto nos va a dar la capacidad de juzgar lo que es correcto y lo que no. Y así vamos desechando todo entendimiento que no procede de Dios y que muchas veces nos mantiene en ataduras, nos mantiene en pérdidas, nos mantiene en amargura, nos mantiene en desolación, nos mantiene en incredulidad. ¿Amén? Ese es otro tipo. No hay renovación de mente, el corazón se endurece, y dice que el corazón se endurece porque tiene un espíritu de incredulidad. Entonces hay que trabajar en esta verdad. ¿Qué ves? Son 2 puntos más, pero yo creo que los vamos a dejar para la siguiente, ¿no? Y creo que con esto tenemos suficiente material para ir delante de la presencia del Señor y decirle, quiero oír tu voz, ¿verdad? Y quiero deshacerme de cualquier elemento que interfiera con este derecho, porque es un derecho legal que tenemos como hijos, a oír la voz de Dios. Y por mucho tiempo, mucho pueblo del Señor ha pensado que para oír la voz de Dios tiene que ir y hablar con un pastor, o tiene que venir un profeta y orarle. No, esos solamente son medios de dirección que Dios trae para confirmar lo que Él ya nos habló en la intimidad. ¿Amén? Entonces, yo no sé cuánto usted valore el poder percibir la voz de Dios, pero yo sé que para cualquier hijo de Dios es elemental,
porque es lo que trae la dirección a nuestra vida y la que guía nuestros pasos hacia ese propósito para el cual Dios se ha revelado en nuestras vidas. Entonces, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que usted empiece a hablar con el Señor. Y tocante a lo que hoy hemos expuesto, usted le diga, ¿verdad? Señor, yo quiero que me afirmes en la realidad de que soy hijo. Y como soy hijo, tengo la capacidad y me has dotado para poder escuchar tu voz. Yo sé, Señor, que has hecho morar tu Espíritu Santo en mí, porque tu Espíritu me guía a toda verdad. Él me hablará de todo lo que de ti oye y me hará saber con detalle tu buena voluntad sobre mí, porque tu deseo es comunicarte conmigo para traer dirección a mi vida, para traer renovación. Hoy, Señor, hazme consciente de que soy un espíritu vivificado, de que has soplado, Señor, tu vida en mi vida. Y que por tanto, Señor, he sido dotada, Señor, de sentidos espirituales. Permíteme, Padre, comprenderlos y desarrollarlos. Llévame, Señor, al ejercicio necesario, Padre, para que esta verdad, Señor, se torne una realidad constante en mi diario vivir, trayendo a mi vida, Señor, un enfoque correcto de mi propósito, Señor, en esta tierra. Enséñame, Señor, a reconocer la fuente de tu voz, a discernir, Señor, cuando no eres tú quien me estás hablando, Señor, cuando es un alma dolida, Señor, cuando es un alma, Señor, que se ha mantenido, Señor, cautiva, o cuando el enemigo, Señor, viene engañosamente, Señor, a traer argumentos, Padre, a mi mente, que se levantan en contra de tu conocimiento y de tu verdad, Padre. Ayúdame, Señor, a poner por ejercicio mi autoridad y mi responsabilidad, Señor, de discernir, Señor, toda voz ajena a la tuya y llevar, Señor, todo pensamiento, Señor, que no edifica, Señor, a la cautividad, Señor, a tu obediencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, hazme consciente que como un espíritu renacido de tu propio espíritu, tengo la capacidad, Señor, de escuchar tu voz, de ser dirigido por ti, de ser transformado, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Padre, que soy nueva criatura, que lo viejo, Señor, está pasando y que lo nuevo ya está aquí, Padre, por cuanto mi decisión ha sido, Señor, llamarte el Dios de mi vida, el gran yo soy, el Todopoderoso, aquel que gobierna, Señor, cada área que me compone, y aquel, Señor, que me dirige, Señor, bajo sus alas para estar protegido de cualquier tipo de mal, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Señor, que me has hecho comprender que necesito, Padre, darle una nueva forma a mi mente, a mis deseos, a mis percepciones, a mis conceptos, Dios. Te ruego que me ayudes a permanecer en este proceso, en este camino que me lleva, Señor, a vivir una verdadera libertad en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Descúbreme, Señor, todo lo torcido, todo lo oculto, todo aquello, Señor, que no te alaba, Señor, todo aquello que te ofende, Padre, en el nombre de Jesús, porque deseo ser, Señor, ese parteaguas donde mis generaciones, Padre, serán benditas, Señor, serán prosperadas, Señor, serán empoderadas, Padre, para ser fieles servidores, Señor, en tu reino, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido, más bien, Padre, pongo una demanda, Señor, en la corte celestial,
Y declaro, Señor, que el derecho como hijos que tenemos a escuchar tu voz, Señor, hoy nos es otorgado, Padre. Declaro, Señor, que nuestros oídos espirituales, Señor, se afinan, Señor, y se agudizan a tu voz, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y que nos das la capacidad, Padre, de discernir, Señor, voces engañosas, Señor, voces maliciosas, Padre, que nos llevan, Señor, por caminos, Señor, contrario al que tú nos has llamado a andar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la autoridad. Te damos gracias por tu Espíritu en nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos hace, Señor, vivir verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted considera un privilegio el escuchar la voz de Dios, hoy usted de su propia voz y de su propia voluntad presente, levante un voto delante del Señor, diciéndole: Señor, reconozco el privilegio de escuchar tu voz y me comprometo a hacer lo que hoy tú me haces conocer para ser dirigido por ti cada día de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu dirección. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, que nos alienta, que nos sustenta, que nos transforma, que nos dirige, que nos proposita, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y creemos, Señor, que lo que ojo no ha visto, ni oído, Señor, ha escuchado, ni siquiera, Señor, aquello que haya subido al corazón de hombre alguno, son las cosas buenas, Dios, que tú has preparado para mí, porque te amo. Porque te amo, Señor. Porque te amo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Vámonos con esta conciencia de esta declaración. Esto no es solamente un canto. Esto hoy se tiene que tornar una declaración en nuestras vidas. Cuando nosotros declaramos, establecemos la verdad sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, presta atención al canto. Si se lo sabe, cántelo, pero no como un mero canto, sino como una declaración profética sobre su vida. Las cosas que Dios preparó para
su derecha y a su izquierda. Y declare esta verdad que hoy recibimos. Hoy ponemos la vida de quien tengo a la derecha y a la izquierda, Señor, para que tú hagas tu obra en esta vida, Señor. Le ayudes a entender tu propósito en ti y a través de él, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias por hacernos hijos y gracias por bendecirnos con el escuchar tu voz, Señor, para ser dirigidos hacia ese lugar de seguridad, a ese lugar de bendición, a ese lugar de provisión, Padre, a ese lugar de restauración, Señor, a ese lugar, Padre, de identidad correcta, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos.